Ya estáis en directo y se os ve. Hola Tomás Aguilera, ¿qué tal Hola. estás? ¿Estamos en directo? Estamos en directo, sí. Y se nos ve, y se nos ve. Pues muy buenas a todos. Y Aitor Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy buenas noches y a todos y todas las oyentes. Bueno, vamos aquí también a Víctor Tirador. Hola Víctor, ¿cómo estás, amigo? Uy, ahí estás. Oye, parece que estás en la típica cámara desde arriba, ¿no? La típica así... Víctor, digo, de Sí, seguridad. sí, eso hay. La cámara de seguridad de Víctor Tirador, ostras, esto Ojo me de gusta. pez. Sí, eso, ojo de pez. No se me salía a mí el nombre. Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? ¿Cómo va la cosa? Pues bien, recién cenado. Muy bien. Oye, antes de nada, cumpleaños. Feliz. Enhorabuena por esos 10 años, Javi. Bueno, muchas gracias y también enhorabuena a todos los que hacéis posible que este espacio esté, porque vosotros sois colaboradores y lleváis mucho tiempo también, como también Javi, Antonio y Miguel. Así que nada, también felicidades para vosotros porque estos 10 años también son parte vuestra y eso quiero que quede claro, como las personas que también han estado antes, pero que vos sois históricos también, si es que es que habéis visto esto desde los inicios en Radio Carcoma, acordaos también, como decíamos antes. Totalmente, hemos acompañado al conductor del programa desde sus humildes inicios. La verdad que es un trayecto bonito y bueno, pues ojalá haya no 10, sino 20 o 30 los que el conductor quiera estar. Madre mía, me pregunta Aroa en el chat, Aitor, que si, que si llevas... Ya estamos más distendidos, ya es el A último ver, contenido. qué malignidad, Llevo pregunte 10 a esta horas señora. llevo 10 horas y media aquí. Ya. Escucha, Qué paliza. me dice que si llevas bata. Sí, claro. Pero ¿algo debajo? O... Bata Bueno, manta. ala, Hombre, por ala, supuesto, Jolín, por ala. favor. Tened Viene cuidado preparado que... para dar la sorpresa. Tened Esto cuidado. tiene que poner Javi dos rombos arriba. Si Bueno, no, nada, no voy a decir nada. Luego hay canales que, en fin, esto hemos hablado muchas veces, pero que hay canales que no sé cómo están, y están. Pero bueno, chupando micrófonos y esas cosas. Vale, seguimos. Vamos, ¿de qué tema vamos a abordar hoy? Vamos a hablar sobre las series y películas históricas. Y si os parece, vamos ya a meternos en harina. Vamos a ir época a época, ¿verdad? Vamos a ir desde la época antigua. No sé si algo de la prehistoria, cuidado, no sé, os pregunto. Pues mira. nos has pillado fuera de juego. La No, verdad no, es que, no, yo pregunto, ya sé que no Hombre, estaba fíjate, programado. no habíamos hablado de ninguna, se me ocurre En busca del fuego, ¿sabes? claro, eso estaba pensando yo. Creo que es la única que conozco, ¿no? Sobre la prehistoria. Hay una Hombre, que se titula 10.000 o algo así. hay una que se llama Cavernícola, que era de Ringo Starr, En serio. con Dennis Quaid, súper joven, sí, sí. Bueno, o sea, en plan, versión de coña, la de piedra y eso. Bueno, y había una de dibujos animados, ¿no? ¿Cuál? Pero hace mucho. Uf. Ah, sí, la de los Cruz o algo de eso, puede ser. Sí. Pero no tenemos nada preparado de prehistoria. No, me acabas de ahí, no se pilla. No, Hemos basta. dicho, y que no se solivienten nuestros amigos prehistoriadores, películas históricas, ¿no? Cuidado. Cuidado. Pues vamos con la antigüedad. Vamos con la antigüedad. Tenemos aquí. A ver, que tengo aquí unas cosas que no me ha dado tiempo a verme nada de lo que habéis puesto. Me lo he cogido al vuelo, pero es que empieza a las 12. Entonces es que no he parado. No he parado. Así que os pido que vosotros. Tengo aquí Víctor Roma, Tomás 300 Hispania y Aitor, algo tardo antiguo. Bueno, bien. Entonces, lo habéis hablado más en el chat, es cierto. Víctor, empezamos contigo. Roma. Bueno, sí, yo creo que podemos ir hablando un poquito. Vamos allá. Así todos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Empezamos por Roma, joder, una serie que ya tiene unos cuantos años. De 2005, creo. Creo que era, además. Yo creo que sí, no sé si estoy seguro, pero yo creo recordar que aquí la vimos justo cuando se estrenó el Canal 4, que fue una de las apuestas que hicieron, fue una de sus primeras así emisiones que hicieron, que fue la serie de Roma, porque claro, aquí de aquellas no había ni Netflix, ni HBO, ni leches. Entonces, bueno, Roma, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos un producto de HBO con una gran calidad, yo creo, que fue en su momento, yo creo que muy innovadora, ¿no? Sentó muchas de las bases que luego han destacado HBO, ¿no? Yo, por ejemplo, pues bueno, hoy rememorando un poquito lo que era la serie, digo, joder,
Juego de Tronos le debe mucho a Roma. O sea, en cuanto a lo que es en la plataforma de HBO, ¿no? La sexualidad explícita, que hasta entonces pues era raro verlo en una serie de televisión, la violencia, la sangre, esos fueron bases que sentó HBO con Los Sopranos y sobre todo luego con Roma, ¿no? Que vimos luego pues eso, en productos posteriores, como sobre todo pues Juego de Tronos. Y bueno, ¿qué podemos destacar de Roma como serie histórica? Pues yo me quedaría con que, primero, huye un poco de esa versión de la Roma que teníamos del cine clásico, ¿no? Esa Roma blanca de mármol, y nos muestra una Roma más real, ¿no? Más sucia, más insalubre. Una Roma, bueno, al final, por ejemplo, la Roma que nos reflejan las películas antiguas es una Roma pues de la época imperial, ¿no? Aquí estamos en la Roma, en los últimos estertores de la República, y pues tenemos una Roma más sucia, más angosta, más brutal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé si queréis ir comentando algo más. No, bueno, Roma además yo creo que una de las principales novedades que introducía es el que no solo hablara de los grandes personajes, que también, de César Pompeyo, sino que también incluía en las tramas a personajes, a soldados de bajos o de mandos medios, ¿no? Que como que abría un poco también las perspectivas de los acontecimientos históricos frente a las películas más clásicas, pues que era el emperador, el protagonista. Y yo creo que eso también fue un acierto de cara al público, ¿no? Esa dimensión también psicológica que tenía los personajes. Sí, Diferentes ¿no? capas. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Al hilo de lo que comentabais un poco, creo que el revisionismo que se está dando desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Con gente como Mary Beer en el ámbito anglosajón y otros historiadores, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista cinematográfico, creo que parte de los años 2000, ¿no? Gladiator, que vuelve a recuperar ese género del cine romano, y luego HBO da un paso más allá llevando, pues produciendo una serie de, como bien decíais, de gran calidad, y sobre todo lo que yo destacaría es que habla sobre cuestiones cotidianas que quizás otras películas, pues yo qué sé, Ben-Hur, Quo Vadis, Espartaco, ¿no? Se centran, yo qué sé, en el ámbito un poquito más histórico, militar, político, por decirlo así, y Roma también toca palos pues de la religión, de lo que son las formas de vida, lo que es la propia imagen de la ciudad de Roma. Habla de múltiples aspectos desde el punto de vista del derecho, porque habla de los colegios, habla de los esclavos, habla de, incluso hay un capítulo que recuerdo que uno de los personajes, Tito Pulo, pues es encarcelado por asesinato, es juzgado y condenado a la espada, ¿no? A ser ejecutado en los Juegos Gladiatorios, y su compañero de Legión y superior, Lucio Moreno, que era un poquito a estos personajes que os referíais, pues le salva, ¿no? Y son aclamados. También un poco lo que es ese juego o sea, ese equilibrio entre la élite gobernante en Roma en esos momentos finales de la República, inicios del Principado, y la influencia que tiene el populus romanus, ¿no? La plebe y demás, el Senado también. O sea, que es la verdad que es una serie que desde luego para mí es fantástica, ¿no? Fuera parte de luego le podemos criticar licencias o fallos históricos. O sea, como cualquier no producto, Aitor, o sea, al final todos tienen sus licencias. Claro, pero bueno, yo mira, por ejemplo, ahora lo he recordado, que creo que fue en 2005 cuando se inició la emisión, yo estaba en primero de carrera por aquellas fechas. Pues nuestra profesora de historia antigua estaba escandalizada y decía, mirar, no veáis esto porque es una basura. Y sinceramente yo creo que muchísimo menos el interés por el mundo romano que hay por parte de las nuevas generaciones. Pues al final estamos en una sociedad muy visual, ¿no? Y creo que el cine y las series son una magnífica herramienta para introducir. Luego, pues, evidentemente, para hacer un análisis histórico hay que introducir más elementos, pero creo que la verdad es una herramienta súper útil, creo yo. Mira, Sí, no, además, perdón, Sí. no, simplemente
sobre ese tema. No, dime, Javier. No, joder, disculpadme. También el chat, la gente en el chat que está... Porque, por cierto, tenemos una serie de viewers, como se dice ahora, pero que tenemos el doble de los que aparecen. O sea, esto es una cosa fabulosa porque yo lo puedo chequear. Y luego la gente que, como siempre digo, que nos ve sin estar logueada. En directo, digo, en directo. Pero bueno, a todo esto, nos están diciendo también, porque los oyentes también puedan participar en esta conversación. Bueno, está Antonio, está on fire. Antonio está on fire, que ha estado antes, está on fire ahí gritando 13ª. Y dice que Puli Moreno, la pareja la pareja más guay que ha tenido Roma nunca, es verdad, ¿no? Que se toque. Y luego también nos dice No sé Ross, que yo, Claudio, también pecaba de eso. No sé exactamente de qué pecaba No sé Ross, pero bueno, porque lo ha puesto bueno, en el momento que estábamos hablando, pero lo he leído ahora. Así que nada, y también nos dicen que siempre hay que distinguir la ficción de la historia. Obviamente es un ejercicio que hay que realizar, sin lugar a dudas. Luego están las cosas que se venden como históricas, pero que quieren, como hablábamos antes, manipular a la gente. Eso es diferente también. Es que aquí hay muchas capas. Pero bueno, ese es un poco... Y ahora sí, disculpadme, Tomás, ¿ibas a comentar algo sobre Roma? No, y era sobre justo esto que estabais hablando. Yo es que soy muy partidario de no criticar la parte de precisión histórica en una película o en una novela. Es ficción histórica, puede estar más o menos ambientada en un contexto histórico, pero al final es ficción y hay que tomarla como tal. Es verdad lo que dices. Otra cosa es que como estrategia comercial se venda como casi como un documental o como un documento fidedigno de historia, pero ese ya es un problema de cómo se está vendiendo y también es un problema de cómo lo asume la gente. O sea, yo creo que la clave es enseñarle a la gente o a los chavales cuando se les enseña con películas y tal, a distinguir un producto de otro. Una cosa es un documental, otra cosa es una película. Y yo soy muy partidario de defender la libertad literaria y creativa en este tipo de productos y separar una cosa de la otra. Es lo bonito que tiene. O sea, si cualquier novela o película ambientada en la historia tiene que ser rigurosa, pues sería un coñazo de literatura y un coñazo de cine, normalmente. Creo que es lo bonito, poderle darle vueltas, darle lecturas diferentes. Sí. Desde luego. Sí, yo... Bueno, seguir un poquito por lo que comentabais, lo mismo, ¿no? Al final quiero decir, una serie... por muy histórica que intente ser, siempre se va a tomar una serie de licencias para adecuar la trama, para hacer la serie más atractiva, como decías tú, Tomás, ¿no? Pues igual una serie 100% histórica, pues, hostia, pues menudo coñazo, ¿no? Pero hay que quedarse, yo creo, que con los detalles importantes. Por ejemplo, en el caso de Roma, que lo decía antes Aitor, por ejemplo, el tema de los rituales. Están... A mí me parecen muy bien presentados, ¿no? Pues cuando César va a realizar su triunfo, las maldiciones que lanzaba, no sé si era Servilia sobre la casa de Julia, etcétera, ¿no? A mí, bueno, me parecen hechos muy, muy acertados. Luego, obviamente, siempre habrá licencias artísticas, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos hablando también de personajes reales, pero de los que no se conoce nada. Tito Moreno y Tito Pulo, Lucio Moreno aparecen en las guerras de las Galias de César, pero está tampoco mucho más. De Atia en realidad, se sabe pues lo que dijo Cornelio Tácito sobre ella, como que la representaba además como el ejemplo de mujer romana de virtud. En la serie tiene el personaje es totalmente distinto, ¿no? O sea, hay que decir, pero para hacer la trama más emocionante, yo creo. Entonces, bueno, son licencias que hay que tener y, por lo que decimos, es un producto que puede acercar a la gente a la historia, pero como decía Tomás, ¿no? Pero bueno, no, dejando claro que esto no es un documental, que tú no vas a estudiar la historia antigua de Roma, los momentos finales de la República a través de una serie, por muy buena o muy fidedigna que sea. Sí, Aitor, y avanzamos en series y en películas. No, y haciéndole un guiño a Aroa también, pues la serie Roma nos muestra un poco cuál es la transición política que está también ocurriendo en Egipto desde ese paso de la época helenística a la época romana, ¿no? Cleopatra VII, que también es un personaje, pues, no sé, súper mitificado en la historia del cine, con Elizabeth Taylor, etcétera, etcétera, y Roma le da, también la serie le da una vuelta, ¿no? Y es interesante esa trama, ¿no? Cuando se va Marco Antonio a Egipto con Moreno y tal. A mí es la segunda temporada me gusta también particularmente. Yo, fíjate que, perdona, ya sé que quieres acabar, pero a mí la primera temporada me parece brutal y la segunda yo creo que se les fue ya un poquito de las manos.
porque bueno, tenían pensado alargar la serie más tiempo, pero al final por problemas contractuales cancelaron la serie y los realizadores se vieron obligados a meter 40 años de la historia de Roma en 5 capítulos, ¿sabes? O sea que... Un poco como el final de Juego de Tronos, ¿no? Madre mía, ahí estamos esperando también los libros de Juego de Tronos, en este caso. Canción de Hielo y Fuego. Y seguimos, vamos a hablar también, Tomás, de 300, si te parece, ponernos en contexto 300. Esto viene a través de esto es un cómic primero, ¿verdad? Sí, bueno, yo traía las carátulas y demás, pero no sé si... Lo puedes compartir si quieres, puedes compartir una ventana, una pestaña, y lo pones en tu pantalla y lo vemos, ¿eh? Puedes compartir. A lo mínimo que me complique, lo abandono. No, por supuesto, no te compliques la vida para nada, o sea, efectivamente. Ahí estás, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Pues sí, 300, claro, es importante por muchas razones, yo creo. Porque, como dices, era un cómic, pero el llevarlo al cine y el llevarlo al cine de una manera tan fiel al cómic, en gran medida marcó mucho la historia del cine histórico. Creo que, si no me equivoco, se estrenó en 2004. El cómic es del 97. Y lo que hizo la adaptación fue traducir a la pantalla un lenguaje propio de cómic con sus estereotipos, cuerpos musculados, violencia extrema, expresividad exagerada, etc. Lo que hizo que, bueno, fuese criticada desde el punto de vista del rigor histórico y demás, pero realmente impactó muchísimo en la manera de hacer cine histórico a partir de ese momento y en el imaginario popular. A partir de ese momento encontramos figuras de espartanos en anuncios, en todo tipo en gimnasios sobre todo, en todo tipo de parafernalia histórica. Y además impactó luego en productos posteriores, como Spartacus, que claro, tiene mucho de esa inercia de las series creada por Roma, pero nada tiene que ver desde el punto de vista estético, psicológico, de tramas, etcétera, sino que es aplicar a la revuelta de Espartaco toda esa parafernalia estética de 300 de sangre a borbotones, sexo explícito, cuerpos muy musculados, etcétera, ¿no? Pero bueno, 300 también ha sido muy comentada, muy criticada y ha sido además un caso de estudio académico sobre el que se ha publicado un montón desde el punto de vista ideológico, y también por eso me parece un caso interesante. Claro, el cómic se hizo en los 90 y la adaptación al cine en 2004 por dos personajes además, Frank Miller y Zack Snyder, no recuerdo bien el nombre del director, profundamente conservadores y en dos contextos de Estados Unidos, en dos contextos bélicos, las guerras del Golfo en el primer caso, la guerra de Afganistán y en el segundo. Entonces, claro, tuvo un importante impacto en el sentido en el que presentaba de una manera muy maniquea, tanto el cómic como la película, la diferencia entre Occidente y Oriente, la idea de un gran conflicto del bien contra el mal, de la democracia contra la tiranía, de la civilización contra la barbarie, etcétera, que está en la propia estética de los personajes, unos perfectos, otros monstruosos, unos muy masculinos, otros afeminados, unos austeros, los otros ostentosos, que juega con estereotipos que son muy clásicos del Oriente lujoso, tiránico, etcétera, pero bueno, que obviamente en el contexto de la época de exaltación del patriotismo americano, de la guerra en Oriente y demás, pues claro, tenía una lectura, un mensaje súper claro, ¿no? Y eso, claro, una dimensión que a mí me interesa especialmente, claro, y bien lo sabéis, que es, bueno, todo tiene ideología y todo tiene una lectura más allá que me parece interesante en cada época, ¿no? Me estoy acordando de la muerte de Sardanápalo, esa imagen mítica decimonónica y un lienzo, no recuerdo el autor, que sale ahí quemándose todo y sale ahí con sus riquezas y sus arenes y todo esto, ¿no? La verdad es que sí, es brutal, 300 es brutal y
puesta en escena en el cine también lo es, como tú decías, temas de el lenguaje que se utiliza, rupturista, ¿no? Diría yo, incluso para aquel momento y aquel contexto. Es muy importante el tema de los contextos, porque es que si no nos perdemos, ¿eh? O sea, no tiene, efectivamente. Oye, Aitor, luego iremos, volveremos camino de ida y vuelta, pero Aitor, Tardo Antigüedad, que, mira, si te parece bien, porque es un periodo que no se conoce, o sea, se conoce pero no se conoce. Parece que vamos de la historia antigua a la época medieval. Pero no, ahí hay una transición, que también se llama llamarlo transición, no lo sé, pero que es la tardoantigüedad. ¿Qué es esto de la tardoantigüedad? Bueno, pues según el concepto historiográfico introducido por Peter Brown en los años finales de los 70, principios de los 80, la antigüedad tardía, como bien has dicho, sería el periodo transicional desde la antigüedad más clásica, siglo III o IV, podríamos hacerlo coincidir a grandes rasgos con la introducción del cristianismo como nueva religión a nivel mundial, ¿no? En el Imperio Romano, desde su aceptación hasta su imposición en el año 395 por parte del emperador Teodosio, hasta o bien la aparición del Islam en Oriente Medio, siglo VII, primer tercio. Incluso, bueno, pues en la Europa occidental se ha extendido ese periodo de transición hasta, bueno, en el caso nuestro de la península ibérica, la invasión musulmana del año 711, la caída del reino visigodo, básicamente, ¿no? La verdad que efectivamente no es un periodo que haya llamado mucho la atención de los cineastas ni los productores de series, a pesar de que hay historias fascinantes, ¿no? Yo, pues ojalá algún día vea una trama sobre, pues no sé, sobre Justiniano, ¿no? Que la verdad es que pues, la historia de Justiniano, o sea, la historia del periodo Justiniano se conoce muy bien. O sea, hay un señor que se llama Procopio Cesarea que nos cuenta ahí toda vida y obras, además desde múltiples puntos de vista, o sea, de lo que es la historiografía un poco más oficial y otra la menos. No obstante, hay una obra de historia secreta ahí que, bueno, por algo era historia secreta. Justo. Y que, jolín, que es que si uno lee eso, Juego de Tronos se queda, es una merienda de excursionistas y de excursionistas menores de edad, con lo que pasa en la época justiniana, ¿no? Sí que es verdad que hay una película, no sé si es alemana, Kampf und Rom, de los años 30, que efectivamente, hilando un poco con lo que decía Tomás, ¿no? De esta exaltación de la ideología y tal, pues los años 30 en Europa pues es un periodo muy truculento. Y la exaltación del elemento germánico, ¿no? de las invasiones germánicas y demás, pues llevan a producir este tipo de películas y, diríamos, interesarnos un poquito más. Sin retrotraernos tanto, yo abogaría por aludir una película que yo creo que, no sé si todos, pero muchos de los que estamos aquí sí que hemos visto, como es Ágora. Primero porque está dirigida por un director español, Alejandro Amenábar, y segundo porque creo que narra una de las historias más interesantes y a la vez, desde el punto de vista del derecho, una de las situaciones más injustas, ¿no? que se producen en este periodo, que es directamente podríamos decir el asesinato de una de las mujeres más eminentes que existía en esos momentos, ¿no? La antigüedad tardía, al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, y desde el punto de vista del derecho eso se observa bien, la mujer en el mundo romano va crecientemente adquiriendo capacidad de obrar, ¿no? ¿Qué es eso? Pues evidentemente siempre va a estar sometida a la tutela del hombre, ¿no? Pero diríamos que va adquiriendo autonomía, cierta autonomía, de acuerdo desde el punto de vista del derecho, hasta incluso en época justiniana, por ejemplo, puede adoptar algo que era inconcebible en el mundo clásico, ¿no? Eso es lo que nos dicen las fuentes. En concreto, Hipatia era una profesora que, bueno, pues a finales del siglo IV impartía clase en el Serapeo de múltiples, diríamos, disciplinas, ¿no? De hecho, una de las cuestiones más importantes que da es astronomía, ¿no? Que luego en el siglo XVI, pues precisamente va a favorecer que Copérnico retome sus ideas y pues desarrolle la teoría heliocéntrica, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en esos momentos el cristianismo lucha en la ciudad de Alejandría, además es una cosa que se ve muy bien en la película. Diríamos que hay una corriente tradicional, ¿no? De lo que es el mundo romano, de la religión, del conocimiento, etcétera, del saber clásico en todo su globalidad, y después
la pujanza de la nueva religión, ¿no? Y esto es lo que narra la película, es precisamente el conflicto. El cristianismo también, bueno, existe una dicotomía un poco maniquea, ¿no? Desde el punto de vista de la presentación de la película, porque ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos como todos sabemos, pero en este caso sí que se ajusta bastante a la realidad, puesto que, como he dicho antes, no había motivo para que Hipatia fuese directamente ajusticiada, ¿no? Que es lo que ocurrió además en un proceso bastante violento por el obispo Cirilo, poco después de que el cristianismo se convirtiese en religión oficial en todo el imperio, la única oficial, ¿de acuerdo? Porque ese detalle sí que es importante, porque hasta el 395 era una más, a partir del 395 no se puede profesar otra religión. Entonces, no, 395 no, 380, el edicto de Tesalónica. Estaba yo, diríamos, confundiendo con la división del imperio, que es en 395. Y claro, todo esto pues tiene sus repercusiones históricas, por supuesto, además que una mujer diese clase pues no estaba socialmente demasiado bien visto y bueno, desde el punto de vista de la doctrina cristiana pues era incluso considerado un poco herético, que tampoco es tampoco hay una unidad, porque también eso se refleja bien en la película, ¿no? Que hay diversas luchas de poder entre las facciones cristianas, con las propias autoridades civiles. La verdad que desde el punto de vista que antes aludíamos, ¿no? de reflejar la realidad social, la realidad política, más allá de la propia historia, pues creo que es una película muy recomendable. Si no la habéis visto, ya tenéis plan para recomendada, totalmente, 100%. Fíjate que nos decía también Antonio Cristóbal, antes de que lo dijeses, Aitor, que el tema de Justiniano, que haría falta algo de Justiniano, una peli, una serie, y justo lo menciona Aitor, o sea que ella dice bingo, efectivamente. Y nada, gran película, no, nos comentan también por aquí, y luego hacían bromas con El Señor de la Bata, pero que a ver, que esto son cosas que pasan, ¿no? La bata, es lo que hay, ya sabía yo que mi atuendo iba a suscitar comentarios. No, que lo hiciste a propósito para... No, pero está bien. Hay que ambientar, hay que ambientar también sí. un poco, jolín. Efectivamente. Qué bueno, la verdad es que, jolín, qué bien nos lo estamos pasando. Os digo una cosa, aquí es 10 horas 53 minutos y seguimos ya, tramo final. Vamos a ir con no sé si tenemos algo más de época antigua, tardo antigüedad, o vamos ya con la Edad Media. No sé si queríamos hablar algo de Hispania, Tomás. Ah, es cierto. Sí. Si queréis, sí, si no pasamos, total, es malísima. Sí, porque para lo que... Pero tenía algún pequeño aliciente en cuanto al reparto, Tomás. En este caso de Hispania, sí que sería interesante, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, ver un poco la tendencia de la serie. No analizar la serie en sí de manera histórica, sino que por dónde cojeaba esta serie, Tomás. Sí, mira, ya que nos ponemos, la vemos. Sí, claro, pues un poco en la línea de lo del 300. Claro, en este caso la serie, en mi opinión, es realmente mala. Ya no entro en la cuestión de la precisión histórica, que tenía cosas buenas y cosas no tanto, cosas bastante evidentes como nombres modernos de los personajes, por ejemplo. Pero independientemente de eso, la verdad es que la serie tenía un mal guión. Claro, de alguna manera mucha gente la vio como una oportunidad perdida porque es que no hay muchas recreaciones audiovisuales de la Hispania antigua. Y eso que tiene temas que en la literatura han sido muy potentes nacional e internacionalmente, como Numancia, etcétera, pero prácticamente no hay películas y series de Hispania, y esta serie trataba de cubrir ese vacío de alguna manera, contando la historia de la revuelta de Viriato, de los lusitanos contra Roma, pero es una oportunidad perdida, ya digo, en primer lugar, porque está muy mal hecha. O sea, la trama se pierde constantemente, el fondo histórico se pierde por completo y acaba siendo una especie de novela de amor entre los personajes.
las tramas no acaban bien, hay situaciones súper poco creíbles, etcétera. O sea, lo tiene todo. Sí, ¿me permites? Yo es que nunca se me olvida, no sé si además ya en el primer capítulo o en el segundo capítulo en el que salía el personaje de Jobbik, ventilándose legionarios a puñetazo al más puro estilo Bélix. O sea, ¿no? yo es que ya en ese momento ya, para mí, como tú dices, ¿no? Quitando ya, sin entrar a valorar la veracidad histórica o el rigor histórico, cosas como esa ya es que no, o sea. Sí, no, igual que Juanjo Ballesta, el bola, que hace un personaje y entra en el campamento romano en un momento determinado y va quitándose romanos como en un videojuego. O sea, sí. Pero claro, luego otro tema que se le criticó es lo que tú decías, Javi. Ya empezando por el propio título, ya es una declaración importante, ¿no? Y es que se está hablando de la revuelta lusitana y no aparece la palabra lusitanos ni lusitano en ningún momento de la serie. Son hispanos, entendido como un pueblo único que se rebela contra el invasor romano. La imagen es absolutamente maniquea, la Hispania idílica que viven en la naturaleza frente a los romanos pérfidos, crueles, malvados. Y lo que, claro, nos habla hay que relacionar también con un tipo de temas históricos que hemos visto en la televisión española en los últimos tiempos, que recurren a temas típicamente nacionalistas y desde puntos de vista típicamente nacionalistas, que hablan o bien sea del pasado imperial, como Isabel, o bien sea en este caso, las glorias de las resistencias hispanas a lo largo de los siglos contra los invasores extranjeros, ¿no? Entonces, es verdad que tampoco es que sea una serie en absoluto muy política ni que esté muy pensada en ningún sentido. Es decir, no creo que haya sido algo extremadamente deliberado, sino más bien como inercias automáticas a la hora de pensarlo. Pero al final el mensaje que pretendía transmitir era un poco ¿no? La unión del pueblo español a lo largo del tiempo contra los invasores. Y entonces tiene un tufillo rancio, muy de educación franquista, que bueno, se ha heredado en mucha producción audiovisual española, incluso en los últimos tiempos. No lo he dicho, en las series de 2010-2012. Sí es verdad que al principio tuvo un cierto éxito que se fue afogonando poco a poco. O sea, la tercera temporada es como 3 o 4 capítulos para cerrarla. Sí, porque era como había que terminar esto de alguna manera y demás. Aunque yo creo que tienen hasta como un título aparte de la última temporada. Es sí, España no sé qué, o sea, creo. Recordar, sí, España el desenlace. Porque era como... Aunque luego hubo un spin-off, Imperium, que saca el personaje romano y hacen como una especie de Roma, un cutre, que no sé si se llegó a terminar ni siquiera la primera temporada. Es decir, que luego tampoco... 5 o 6 episodios tuvo, o sea, no más. Sí. Madre mía. O sea, que realmente luego no tuvo mucho pero fijaos que el tema da, ¿no? Que está bien comentarlo, Tomás, también, como has hecho, ¿no? Que también para conocer este tipo de producto y bueno, lo que indicabas, ¿no? Es una pena porque al final de esta época histórica no se ha hecho mucho, ¿no? No tenemos lo que tú indicabas, no tenemos prácticamente nada. Hay una película de los años 80 que se llama Los Cántabros, que protagoniza y creo que, no sé si dirige o produce Paul Nasky, que era un luchador de lucha libre de aquella época, que está inspirada en la historia de Corocota, si no me equivoco. Es muy poco conocida, tuvo muy poca trascendencia y con razón también. O sea, es bastante es una especie de Conan español. Madre mía. Pues estoy aquí echando crema de manos, disculpadme, porque tengo las manos casi ensangrentadas. O sea, es tremendo. No sé si es el frío o qué, sí, me tengo que hidratar en todos los sentidos. Pero madre mía, qué locura. Disculpadme, ¿eh? No, pues no, es importante. Y mira, aquí también dentro del mundo de los productores o guionistas, pues seguramente haya un montón de guiones realizados sobre este tipo de histórico, sobre este espacio histórico, pero luego que salgan, que haya financiación, muchas veces pasa que decimos, es que no se hace esto. Cuidado, que a lo mejor se está intentando hacer y nadie mete pasta. Y eso es algo muy común, eso puede pasar. Y también hay muchas cosas que son por pensamientos, por puro politiqueo en el mundo de la producción. Les digo, es complicado llevarlo al cine, ¿no? Por ejemplo, yo siempre... ¿Por qué no se ha hecho una gran película sobre Aníbal Barca, por ejemplo?
porque Hollywood no va a hacer nunca una película en la que el héroe es un personaje del norte de África que lucha contra Roma, ¿no? O sea, quiero decir, Hollywood nunca va a hacer eso. O sea, y si lo hiciera, lo tergiversaría de tal manera que no sería real. Entonces, bueno, al final también estas cosas influyen mucho en que haya productos que salgan o no adelante. Y por terminar un poquito con lo que decía ¿Sí? Tomás de Hispania, está claro que, como tú decías, es un producto que no estuvo muy bien pensado. Yo creo que fue algo muy, muy precipitado. Y bueno, pensando ahora un poquito el año en el que salió, que fue 2010. 2010. Claro, yo creo que la segunda temporada de Roma había acabado hace un par de años, creo que fue en 2008, así, cuando se estrenó la segunda temporada, acabó Roma, que, repito, aquí en España emitía 4, y yo creo que aquí Antena 3 intentó, porque en España está Antena 3, intentó aprovechar ese tirón que tuvo Roma, y dice, oye, ¿qué podemos hacer aquí tal? Bueno, Viriato, pues venga, para adelante. Y yo creo eso, que fue un producto muy, muy precipitado, que no se pensó mucho. Una pena, ¿no? Porque podría haber sido una cosa muy, muy bonita, ¿no? Porque, como tú dices, hay mucha historia aquí de la antigüedad de la península ibérica, Numancia, las guerras cántabras, bueno, que es una pena, Sertorio, todo esto, pero bueno, una pena. Vamos, si os parece, a tiempos medievales, vamos a la Edad Media. Comenzamos contigo, Víctor, ¿te parece? Que te tengo ahí el primero en la lista. ¿Qué vas a poner sobre el tapete? Pues a ver, yo traigo una película que no es muy conocida, es una película de Netflix de 2018, se llama El Rey Proscrito. Yo, de hecho, la encontré por casualidad hace unos meses, porque estaba viendo otra película de la Edad Media, la de King, sobre la historia de Enrique V, la batalla de Agincourt y todo esto, y me pareció esta película por casualidad. Y he querido traerla un poquito para hablar de esta película en contraposición con Braveheart, ¿vale? Porque la historia están relacionadas, pero lo que es la diferencia con un producto puramente comercial, a más gloria de Mel Gibson, ¿sabes? O sea, película para él, hecha es de él y hecha para él, ¿no? Para su propia gloria, ¿no? Y he querido traerla por eso, por las diferencias que hay en cuanto a la calidad del producto, y estamos hablando de una película que no tiene la repercusión mediática que tuvo en su momento Braveheart, ¿no? Ganadora del Oscar, etcétera. ¿Qué tenemos aquí con El Rey Proscrito? Pues El Rey Proscrito nos cuenta la historia de Robert I Bruce, que no sé si os acordáis, en la película de Mel Gibson era el que le dejaba tirado en la batalla de Stirling, y todo esto, ¿no? El que luego al final se enfrentaba a los británicos en la batalla de Bannockburn y todo esto. Bueno, pues lo que nos cuenta la película El Rey Proscrito es un poquito a partir de la muerte de Wallace, de William Wallace, cómo este Robert Bruce va a continuar y va a ser realmente el que lleve el mayor peso de lo que fue la guerra de independencia escocesa. Y tenemos un producto que, obviamente, con sus licencias históricas, no muchas, tiene algunas, pero es un producto muy fiel a lo que es la historia. Primer detalle importante, ningún escocés en la película aparece con la faldita de los cojones. Porque la falda escocesa, el kilt, no se inventó hasta 1700 y poco. No, no como en la película de Braveheart, que todos van con la falda, porque dijo Mel Gibson, ¿cómo van los escoceses? ¿Con falda? Pues con falda, vamos por culo. Pues no. Eso es lo primer detalle que me parece a destacar, ¿no? Porque al final Hollywood pues no tiene ni idea de cómo se vestían en la Edad Media en Escocia, y lo más fácil de decir, pues la falda. Ese es el primer punto a favor. Segundo, que es una película, ¿cómo decirlo? Vamos a ver, no es tan grandilocuente como Braveheart. En Braveheart hay grandes batallas. Aquí no, aquí se busca un poquito retratar la guerra de guerrillas, que fue la guerra de independencia escocesa. Robert Bruce en los primeros momentos huyendo de un lado para otro, escondiéndose de un lado para otro. Sí es verdad que al final hay una gran batalla, que no fue tan en la vida real, pues la batalla de Loudon Hill, que fue una batalla donde unos 300 o 500 escoceses pues vencieron a la caballería británica. ¿Os acordáis en Braveheart la primera batalla que aparece, que carga la caballería, estos levantan las picas? Pues eso en realidad es lo que sucedió en Loudon Hill, no en la batalla de Stamford Bridge, que por cierto en la película yo no vi ningún puente, pero bueno.
Entonces, como decía, nos cuenta todo un poquito la historia de Robert Bruce, ciertamente pues con mucha licencia, con alguna que otra licencia histórica, pero muy fiel a la realidad y un producto de muy buena calidad. Yo creo que nos representa una época, una edad media en Escocia, una zona muy de duras condiciones de las tierras altas. Y yo, vamos, yo la recomiendo. No es muy conocido, no es un producto muy conocido, está en Netflix. No sé si puedo hacer publicidad, Javi, porque la última vez que hablé de... No patrocina el café de la lluvia, pero bueno. Nos dicen que no se digan tacos porque eso nos penaliza. Perdón. No pasa nada. Que penaliza muchas cosas, lo que siempre digo. A lo mejor sales chupando micrófonos y no pasa nada, pero luego, en fin. Cuéntanos. A ver, puedes comentar que está en Netflix, lo puedes comentar, no te preocupes, no pasa nada. O sea que... A mí me gustó la película, he de decir, yo también No la la he he visto. Y la verdad que desde el punto de vista militar está bastante bien lograda, ¿eh? Yo creo que muy buenas representaciones. Además, Chris Pine, que todo el mundo lo conocerá como el Capitán Kirk del Enterprise, vamos, está muy bien en su papel. El que hace de Eduardo el Janquilargo, que es el que creo que es Stannis Baratheon, ¿no? Es el que hacía de Stannis Baratheon en Juego de Tronos, pues también está muy bien en su papel. Así que sí, es una película que la recomiendo incluso, vamos, bastante antes que Braveheart, si lo que interesa es conocer pues ese periodo de la historia de Escocia, de la independencia que lograron contra Inglaterra. Pues ahí queda anotada esa recomendación que nos hace Víctor. Bueno, vamos, por lo que tengo aquí apuntado, con un clásico, ¿no, Tomás? Esos caballeros de la mesa cuadrada. Bueno, eso sí que es mítico. Sí, bueno, hablando de películas de Edad Media, esta tenía que salir. Porque, no sé, a mí me encanta. Es una película que, bueno, aparte de que la traducción del título en español no tenía, es de las más creativas que existen, ¿no? Pues, sí. Básicamente era Monty Python y el Sagrado y el Santo Grial, perdón. Bueno, es una película de 1974, si no me equivoco, ambientada en la leyenda artúrica, es como de alguna manera heredera de toda una saga de películas sobre el rey Arturo, que bueno, no hemos mencionado hasta ahora, pero es como todo un subgénero. No sé si se puede considerar histórico, porque es más legendario que histórico, pero que en el mundo anglosajón es todo un subgénero de fantasía. Excalibur, de Michael Gorman, madre mía. Mítica. Y las nuevas relecturas que ha habido, Rey Arturo y demás, como más históricas o intentando ser más veraces. Toda una tradición. Y claro, lo que hace esta película es como darle la vuelta a todo eso completamente. Es verdad que, aunque es muy conocida, quedó un poco eclipsada por la vida de Brian, que se estrenó unos años después, en 1979. Y también es verdad que esta película es de alguna manera más difícil que la vida de Brian, ¿no? Es café para muy cafeteros, aquí nunca mejor dicho. Porque lleva el nivel de absurdo de Monty Python al máximo. Es la historia de la búsqueda del Santo Grial, pero sin pies ni cabeza, con una sucesión de situaciones completamente absurdas. Te tiene que gustar mucho el humor absurdo para que te guste esta película. Pero es, aparte de ser muy divertida, aparte de a mí hacerme mucha gracia porque me gusta mucho este humor, es interesante por si entiendes también lo que significa todo el legado de la leyenda artúrica en el mundo anglosajón. Esos ideales caballerescos, etcétera, era algo que estaba en la novela juvenil, en el cine, etcétera, en todo el mundo británico y estadounidense. Y el llevar eso a la sátira es interesante porque era satirizar mucho de esos grandes mitos nacionales de este mundo, ¿no? Y tiene un antecedente muy interesante por muchos motivos, que es la novela de Mark Twain, un yankee en la corte del rey Arturo, que sí, con un planteamiento completamente diferente hace exactamente lo mismo, el satirizar los ideales caballerescos, de lealtad, de masculinidad, etcétera, de la leyenda artúrica, por medio de un americano contemporáneo que viaja en el tiempo hasta la corte del rey Arturo y se hace de alguna manera con el poder allí, etcétera, ¿no? Y hace un poco lo mismo, coger esa leyenda y llevarla al absurdo en situaciones ridículas
que hagan que veas con otros ojos pues a Lancelot, el reino de Camelot, a Merlín, etc. Una novela que, por cierto, tiene muchas adaptaciones cinematográficas, la de Un yanqui en la corte del rey Arturo, con diferentes... El Caballero Negro es una de las últimas, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama. Sí, Marty... no me acuerdo. A los amigos del Café de la Lluvia que están en el chat también, si nos pueden decir. Que, Bad Boys, no me acuerdo el nombre, vaya. Sí, no recuerdo el nombre. Bueno, ha tenido muchas adaptaciones de ese tipo, tanto en dibujos animados como en cine para adultos, pero todas muy malas, todas como infantilizando un montón el mensaje de Twain, que iba un poco en el camino de los Monty Python, ¿no? Claro que, aun siendo tan satírica y tan crítica con todos estos grandes mitos anglosajones, nunca fue tan polémica como la vida de Brian, que tocaba algo tan sensible como el cristianismo, ¿no? Que fue prohibida en muchos países, etcétera, y le dio, de hecho, la publicidad que a lo mejor no habría tenido por ser también un género tan complicado como el humor absurdo y demás en esta época. Quien no haya visto esta película debería verla. Hay que verla. Es un clásico y hay que verlos de partes. Vamos con Aitor. Aitor, bueno, qué buena esta. El nombre de la rosa, ¿no? Esta adaptación al cine. Yo la peli no la he visto, me he leído el libro. Entonces hablo del libro, pero de la peli no puedo hablar. Bueno, al final es una película que está basada pero está bien adaptada. Sí, yo creo que sí. Bueno, de la Edad Media podríamos hablar de muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, yo no sé si últimamente está, ya que hablamos de Netflix, pues hay una serie también basada en una serie de novelas de Bernard Cornwell, ¿no? Sobre la autarquía anglosajona de Last Kingdom, que a mí particularmente me encanta, ¿no? Vikings también, que ha supuesto, ¿no?, un poquito el redescubrimiento de este mundo. Hay cosas, pues, de procesos históricos de la Europa del Este, incluso de la caída de Constantinopla, que bueno, yo me resisto a nombrar porque pues evidentemente eso es pura propaganda de Erdogan. Entonces, pues la verdad que como producto histórico no merece demasiado la pena. Así que podemos ir, ¿no? Si queréis... Bueno, serie, Javi, habrá que ver en algún momento la serie del Cid, ¿no? Que algo más medieval yo la he visto, cercano. Yo la he visto, al final la vi. ¿Por fin la has visto? Bueno, efectivamente, yo de hecho... Háblanos un poco de la serie del Cid. Yo de hecho vi el primer capítulo, lo comentamos aquí, de hecho, yo creo que hace... Sí. No sé cuándo fue. Y dije, pero me he enganché a la serie y no está mal. A ver, es lo que es, pero que está bien, que está chula y para pasar el rato, como dices Tomás, y que al final es eso, ¿no? Que, bueno, es una ficción. Está guay, ¿eh? Está guay. Y las batallas están muy bien recreadas. A mí me gustó. Llevan 2 temporadas y a ver qué tal la tercera. Es lo que es también, ¿no? Pero a mí para pasar el rato. Ya está. Sí, está bien. Yo no lo he visto. Tendremos que verla, ¿no? Sí, tenemos que poner. Yo la llevo pendiente, pues no sé cuándo fue la primera vez que hablé con Javier, esto hará un año igual por lo menos. El Butaca 5 también me imagino. Y desde entonces está pendiente. Sí. Madre mía. Jolín, Tomás, qué vistas. Sí, de las mejores, ¿eh? No sé cómo iluminarte mejor. Sí, No, está bien. Del día, ¿eh? Está bien. Claro, aquí la gente también te tiene un poco de envidia, Tomás, porque tú dicen que estás en Chile en primavera, claro. Sí, ya casi verano, sí. Aquí estamos a 30 grados así. Madre mía. Claro, son las 7:15 de la tarde y todavía queda hasta que anochezca bastante. Los días son muy largos aquí. Nada que ver con el frío. No, nada. Tampoco hace tanto frío aquí, ¿eh? Tampoco hace tanto frío. Oye, de todas maneras, Aitor, ibas a hablar del nombre de la rosa. Háblanos del nombre de la rosa. Iba a hablar del nombre de la rosa, pues sí, es una novela, ¿no?, de Umberto Eco que está adaptada en el año 86 al cine y narra la historia de Fray Guillermo de Baskerville, que llega con su discípulo Azzo de Melk a una abadía del septentrión de Italia, ¿no? Creo que es 1300, creo que finales del siglo XIV, una cosa así, ¿no? Y narra un poco varias cosillas, ¿no? En primer lugar, lo que es el tabú que existe en la Europa medieval acerca del conocimiento, ¿no? Y sobre todo diríamos, el monopolio que la Iglesia
ejerce sobre el propio conocimiento. Primero desde el punto de vista físico, porque es la que en gran medida se puede permitir el atesorar ese conocimiento, ¿no? En este caso, en una abadía que es famosa por su gran biblioteca y que es el motivo principal por el que acuden estos dos frailes franciscanos allí, y en el transcurso de su viaje pues ocurren sucesos un poco extraños, ¿no? Empieza a morir gente allí con una marca extraña en la lengua y en el dedo. Y resulta que, bueno, pues al final no quiere... Bueno, no hagas spoiler. Quieto. No se puede spoilear. Bueno, quieto. El propio, Fray Guillermo inicia pues una serie de pesquisas que le llevan a enfrentarse no solo contra sus hermanos, sino incluso a un proceso inquisitorial, ¿no? Narra también un poco las tensiones que hay en el seno de la Iglesia respecto a una mayor o menor transparencia o una visión un poquito más tradicional y un poquito menos, ¿no? Fundamentada, como decía, en el monopolio del conocimiento. También desde el punto de vista de la figura de Aso de Melk, aborda un tabú en la Edad Media como es la sexualidad, ¿no? La obligatoriedad del voto de castidad y del celibato en el seno de la vida monástica, y luego pues cuestiones también como la homosexualidad, ¿no? Dentro de las comunidades religiosas de esa época y cómo era castigada, ¿no? Y bueno, es que llega al absurdo de que, bueno, hay una corriente que es partidaria de destruir el conocimiento antes de que ese conocimiento se difunda, ¿no? Y creo que el mensaje de la película, sobre todo, y teniendo en cuenta el contexto tan truculento en el que nos movemos hoy día, que precisamente lo estabais hablando antes, ¿no? Sobre el monopolio del poder acerca del conocimiento y tal. Bueno, esto pues, es adaptado a los términos de la Europa medieval y concretamente en un microcosmos muy pequeñito, como puede ser una comunidad monástica, pero podemos hacer una lectura en ese sentido, ¿no? En el que, bueno, pues las implicaciones que tiene el saber y lo incómodo que puede ser el saber y las consecuencias que incluso la defensa, ¿no? de ciertos ideales puede conllevar, ¿no? Aunque a pesar de que tú tengas la razón, pues es peligroso, ¿no? De hecho, uno de los mensajes de la película es que el saber es peligroso, ¿no? Y tiene consecuencias la difusión de ciertos conocimientos, ¿no? Fíjate que en el chat están hablando de un juego, de un videojuego. Qué gran juego fue La Abadía del Crimen, que tuvo hasta sello de correos. Es un juego de Spectrum, que me imagino que versaba sobre... Yo no me acuerdo de esto, que versaba sobre... Me imagino que sobre el libro o película posterior. Contadnos por el chat, que están hablando del juego. O sea, aquí tenemos de Spectrum, madre mía. Eso es de los tiempos ya... Sí, era genial, nos cuentan. Madre mía. Pues bien, tendremos que indagar en ello. Y la verdad es que Umberto Eco hace una cosa muy interesante dentro de sus obras, y sobre todo El nombre de la rosa, que es en el mundo de la literatura mezclar, no sé si unos conocimientos muy técnicos, históricos, con un nivel muy potente de divulgación. Es en literatura popular que llega a todo el mundo con unos conocimientos como este mundo, ¿no? De monacal. Es una literatura que a mí me parece apasionante y muy necesaria. Bueno, esa es mi visión, ¿eh? No, sí, la película es que no la he visto, no puedo opinar, la veré. Deberías. Otra más pendiente de las películas que tengo que ver. Y que se pone como ejemplo siempre de una de las mejores adaptaciones al cine de una novela, ¿no? Obviamente pierde matices porque además la novela esa novela en concreto, Humberto Eco, es especialmente rica describiendo ambientes, situaciones, y claro, eso nunca se puede plasmar bien, pero sí que es conocida por ser una de las mejores adaptaciones que existen. No sé. Vamos moderna. ¿Vais a hablar algo de moderna o no? Esa fue una duda que tuvimos hoy en el chat de WhatsApp por la mañana, porque no se nos ocurría ninguna. Bueno, empezamos a ver y surgieron alguna idea. No sé, yo tengo de Chile, si queréis. Ya que hombre, claro. Hombre, pues que estés en Chile, sí. Cuéntanos, cronista de Chile. Venga. Sí, porque además son poco conocidas
Y bueno, yo creo que eso está bien también. Pasa en Chile como en lo que decía antes de la Hispania antigua, y es que la historia iba a decir de la conquista de Chile, no, del intento de conquista española de Chile, que en la parte centro-sur el territorio mapuche nunca se llegó a culminar y de hecho tuvo que reconocerse como un territorio independiente. Esa historia, esa guerra larguísima, brutal, complejísima, da muchísimo. De hecho, ha sido uno de los grandes temas de la literatura, desde la Araucana de Alonso de Ercilla en el siglo XVI. Hay toda una tradición literaria sobre ello, pero tiene poca representación en series y películas. Muy poca. Por eso quería rescatar dos, una película y una serie, como ejemplos, pero es que realmente son de los únicos ejemplos que existen, lo que es llamativo. La primera que traigo es La Araucana, que es una película de 1971, dirigida por, no recuerdo el nombre de pila, Col, un director catalán. Es una película hispano-italiana que fue, bueno, intentó ser una gran superproducción, con mucho dinero, con mucho presupuesto, con muchos extras, etcétera. Pretendía ser un recuerdo de alguna manera de esas grandes películas históricas de los años 50, 60, pero mal también. Pasa como con Hispania. Primero, bueno, hay muchas cosas criticables desde nuestro punto de vista actual. Por ejemplo, el hecho de que todos los actores fuesen españoles e italianos, no hubiese ni un solo indígena, ni siquiera para representar a los indígenas. Cosa que era bastante habitual en la época. Ay, perdón, todavía no. Pero independientemente de esto, que también es fruto de las costumbres de la época, el guión es una adaptación del poema épico de Alonso de Ercilla, un libro gigante, y un poema además, y se puede adaptar de muchas maneras y se adaptó bastante mal, de una forma bastante cutre, y aparte los actores no eran muy buenos, la fotografía es malísima, tiene como guiños al spaghetti western en el juego con los primeros planos y demás, que está como desubicadísimo en una película de este género. En fin, yo no la recomiendo, la pongo como curiosidad, y quien tenga interés por la historia del cine histórico o curiosidad por por esta época, bueno, ahí la tiene como una rareza casi, que casi nadie conoce de hecho. Y luego quería recomendar, esta sí, una serie relativamente reciente, de 2015, coproducida por la Fox y por TVN, la Televisión Nacional Chilena, que se llama Sitiados, la otra cara de la conquista, y que realmente creo que solo se han llegado a hacer 2 temporadas, si no me equivoco, pero la idea es que cada temporada es en torno a un episodio específico, concreto, de la conquista de América, de la invasión de América, en diferentes escenarios. Y la primera es en Chile. Y además representa un periodo que no es el típico de las novelas o de las historias hasta ahora tratadas. No he dicho antes, La Araucana trata, el poema y la película, sobre la primera expedición española, la de Pedro de Valdivia, el primer encontronazo con los mapuche, etc. Pero este trata de un periodo, de algo que es mucho menos conocido, mucho menos tratado, que es unas décadas después, en 1598, hay un gran levantamiento mapuche que supone la destrucción de todos los asentamientos de todas las ciudades españolas al sur del río Biobío, es decir, lo que es el territorio conocido como la Araucanía, y la práctica expulsión de los españoles y de todo dominio español, de una gran revuelta a gran escala, que desde el punto de vista de la historia militar, etcétera, es apasionante. Entonces, esta serie, que es breve, son 7 capítulos de unos 50 minutos, se sitúa en uno de esos fuertes que fueron destruidos, el de Villarrica, y todos los personajes indígenas y españoles que están en este fuerte y en los alrededores, y en un momento muy concreto, el de ese levantamiento, y es como viven ellos esa situación de tensión extrema mientras todo a su alrededor empieza a arder, todos los restos de ciudades y fuertes son saqueados, etc.
Y está muy bien porque también, bueno, ha sido criticado porque toca un tema muy sensible. Aquí la reivindicación de la autonomía mapuche es un tema político muy, muy potente. Entonces, obviamente iba a ser criticado siempre de un punto de vista u otro, pero aún así parece que, bueno, ha sido cuidadoso y en general hay algunos temas que los ha tratado desde un punto de vista bastante actual y bastante comprometido. Y hay elementos que no suele haber en el cine sobre la conquista de América a los que estamos acostumbrados, como que haya, por ejemplo, diferentes puntos de vista indígenas y españoles, pero puntos de vista reales, no estereotipados, que un poco trastoca los estereotipos de buenos y malos desde una perspectiva o de otra, sino que tienen múltiples lecturas. Trata temas que no siempre han sido bien tratados, cuestión de las brutalidades, violaciones, mestizaje, etcétera, que son complicados de entender. La propia diversidad dentro de los pueblos originarios que había en la región, en vez de presentarlos todos como un estereotipo único y predecible, ¿no? Sino diferentes grupos que tienen diferentes opiniones y diferentes maneras de pensar, etcétera. Es decir, lo trata bien y aparte estéticamente está muy bien cuidada, está bien hecha, es entretenida, es atractiva. Peca de lo que pecan muchas veces estas series, de que, bueno, introducen estos tipo de subtramas amorosas que algunas veces toman demasiado protagonismo y un poco, de una forma un poco cursi, pero por lo demás la serie es muy entretenida, está muy bien hecha y obviamente es poco conocida como casi todo lo que ocurre en este país a nivel internacional, pero de verdad que la recomiendo, está bastante bien y en todo caso son 7 capítulos que se ven muy fácil. Qué bueno, fijaos que estamos hablando de... Juan Tomás, pues la verdad es que, fíjate, nos traes cosas muy interesantes, ¿no? Aquí totalmente desconocidas. O sea, aquí ni idea de esto. O sea, que vamos a echarle un ojo. Y fijaos que estamos aquí hablando de series en este caso y la gente en el chat está hablando de juegos. De juegos de ordenador, Spectrum. Malditos frikis. Es buenísimo esto, es buenísimo. Ya cuando son las 23:26 de la noche, llevamos casi... ¿cuánto llevamos? 11 horas y 27 minutos. Hay que llegar a las 12. Sí, bueno, a ver. Vamos a proseguir, ya contemporánea, ¿no? Que es lo que hemos hablado, Bueno. Víctor. Perdón. Sí, hombre, Javier, ¿Qué pasa? me parece hasta mal, A la hablando triste. de historia Eso. moderna, A la triste. no menciones al capitán. A la triste. Claro. La verdad que... O sea, yo creo que si de algo se puede decir que pecamos desde el punto de vista de producción de series y de cine en España, desde el punto de vista histórico, es de nuestro pasado imperial, entre comillas, ¿no? Lo decíamos antes, series como Isabel, Carlos Rey Emperador. La que te comentaba antes, Tomás, era la de Inés del Alma Mía, que hicieron hace poco una readaptación, no sé si la habías visto, a esta me refería. Y bueno, es que películas también hay muchas, ¿no? Desde el continente americano, el europeo, la verdad que eso. Y creo que sí que es verdad que la adaptación cinematográfica que hicieron de A la triste... que también hay una serie, pero tampoco... ¿Cómo? Que para mí, a mí me pareció una gran película. La película. Sí. No sé, Víctor, si nos puedes hablarte un poco... Hombre, a mí la película, además me acuerdo de ir a verla al cine y tiene un problema, que es que condensa 7 o 8 libros, que es los que había en aquel momento, en una película de 2 horas. Entonces, si no habías leído los libros, no te enterabas de la mitad de la película. Y yo creo que es el problema, ¿no? que tiene, o sea, porque la calidad de la producción es genial. Viggo Mortensen, aunque se ve que le costaba un poquito la fluidez del español todavía, a pesar de que él es de habla española, pero bueno. Sí, lo que le costaba era que no hablar en argentino. Exactamente. Acento porteño, más. Exactamente, no tener el quitarse el acento y tal, se ve que le costaba mucho. Pero yo creo que está genial, pero la única pega que le pongo a la película es que quiso ser muy, muy ambiciosa, ¿no? Coger toda la historia de los libros y meterla en una película de 2 horas. Me parece imposible condensar eso.
Perdón, es que estoy aparte leyendo el chat y me entra la risa ya, porque aquí Aitor es que es que Que hemos no puedo. creado, ¿cómo es eso? El Team A ver, Bata, Team Bata. Topic, ¿no? Trending No, Topic eres, somos, ¿no? eres el Team Bata, el equipo Bata, el Team Bata Power. Dice, no, yo no estoy de acuerdo con el Team Bata en esta ocasión porque tal, están ya debatiendo sobre ello. Me parece esto apasionante, o sea, de verdad. Estoy de acuerdo. En realidad es un homenaje al Notas de Gran Lebowski. Qué gran peli, tío. Qué bueno. Nada, pues a mí la película me gustó, la de La Triste, pero es lo que comentáis también, lo comentan en el chat, ¿no? Que al final es tanto en tan poco que no te da. Y la serie yo no la he visto, pero por lo visto fue lo que dices, ¿no? Un pufo. Sí. Pero que no acabó ni siquiera, o sea, que dieron 2 capítulos. ¿Cómo fue esto? Solo se emitió una temporada, que además creo que no se llegaron a emitir todos los capítulos. No sé al final cuántos se llegaron a hacer, pero vamos, creo que quedó como a mitad de lo que estaba previsto que fuera la temporada o una cosa así. Bueno, yo voy a ir un momento al baño porque es que llevo tanto tiempo sentado que, bueno, al final, disculpadme, podéis hablar con los del chat o no. Ya en un minuto estoy, pero que es que tengo que ir. Que ahora mismo vengo, ¿eh? Que disculpadme. Os dejo aquí tranquilamente conversando de vuestras cosas. Ahora mismo vengo. Pausa publicitaria, ¿no? Bueno, ahora soy yo el director del programa. Ahora es el director. Pues no sé, si os parece alguna película, hombre, de época así moderna, el último Mohicano. Eso iba a decir yo, es que hay muchas. Barry Lyndon, ¿no? Barry Decías Lyndon. antes, ¿no? Sí, de Stanley Kubrick. Sí, hace mucho que no la veo, pero la verdad es una película que recomiendo ver en versión original, por favor, porque el doblaje al español es malísimo. Es malísimo. O sea, que si la vais a ver, si queréis verla, intentar verla en versión original. Luego, jolín, también el tema de Enrique VIII suscitó en su momento, ¿no? Fue como una especie de boom, ¿no? Y luego la reina Isabel I, ¿no? Con el tema también un poco de eso, la Armada Invencible y tal. La verdad que los anglosajones para eso han sabido explotar, ¿no? Quizás el año mejor, pasado ¿no? de María, reina de Escocia, ¿no? De todo lo del rollo de los jacobitas y todo esto. De Isabel se han hecho las 2 películas de Cate Blanchett, o sea que en eso sí que tienen bueno, es una época que para ellos es bastante ajetreada, ¿no? A mí siempre me ha dado pena, lo hablábamos hoy por la mañana, la serie de los Tudor, por ejemplo, que yo nunca me he puesto a verla. Es que tampoco la he visto. Pues habrá que verla. Yo siempre es una serie que siempre he tenido muchas ganas de verla, pero no sé por qué nunca me puse. Y no, las críticas siempre han sido muy positivas, salvo, bueno, igual la imagen de Enrique VIII que representan, pues bueno, es un poquito distinta, por no decir totalmente opuesta. Un poquito. Pero bueno. Ya estoy aquí. ¿Qué pasa? Ha vuelto el señor conductor. Nada, hemos dicho unos cuantos tacos. Víctor ha enseñado lo que no debía. No sé si te censuran igual el canal. No me fastidies. No, hombre, no. Se hemos portado bien. Bueno, me parece perfecto. Nada, pues a La Triste ahí está y ahí queda. Pero sí, está bien la peli, a mi juicio está bien, pero bueno, es una opinión. Y ahora sí, no vamos con los tiempos contemporáneos. Víctor, El enemigo a las puertas. ¡Buah, qué peliculón! Peliculón, sí, este también le he querido traer para hacer un poquito de contraposiciones con otra película. Y bueno, también con lo que es el momento el momento en el que aparece esta película, porque junto con, bueno, El enemigo a las puertas es de 2001 o 2002, 2001 creo. Unos años antes había salido Salvar al soldado Ryan, La delgada línea roja, que fueron películas un poquito que revitalizaron el género bélico de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí su importancia, pero sobre todo la traigo porque la quiero contraponer con la película de unos años antes del 93, creo que es la de Stalingrado, la película alemana, que nos refleja, bueno, pues la situación de los soldados alemanes en dicha batalla. Es una película muy cruda. Y Enemigo a las puertas es un cine más comercial, es cine europeo, no estamos hablando de Hollywood, de Jean Jacquanot, también ya hablamos del antes con El nombre de la rosa. Y bueno, tenemos una cinta bastante más comercial que en su momento
tuvo cierta controversia, sobre todo en Rusia, por la imagen que se le daba al ejército soviético, ¿no? Si os acordáis, una de las primeras, no, la primera escena de la película en la que los soldados soviéticos disparan a sus propios camaradas cuando se retiran, ¿no? Se daba una imagen muy brutal del ejército soviético, y esto generó mucho debate. Lo sigue generando todavía hoy en día esa imagen que tiene el ejército soviético, y bueno, de eso hay que leer un poquito a Anthony Beevor, que justo, pues no sé si fue el mismo año, fue cuando publicó el libro de Stalingrado, se habían abierto además los archivos de la KGB, y bueno, pues él contrasta un poquito esa imagen que se tiene del ejército soviético. O sea, los soldados o los oficiales disparaban sobre sus propios hombres porque se retiraban. No, o sea, claro, no es así. Otra cosa es si habláramos de los comisarios políticos, ¿vale? De los comisarios políticos, la NKVD, la Policía Secreta Militar Soviética, que sí que eran, tenían un papel mucho más duro, que eran los encargados de este tipo de represalias, de purgas dentro del ejército. Y también para hablar un poquito, no sé, esa imagen que tenemos que se da en la película, la importancia de la película gira en torno al papel del personaje de Vasily Zaytsev, que representa pues como el gran francotirador ruso, soviético de la guerra. Hubo muchos otros francotiradores que alcanzaron, que tuvieron mucho más importancia. Y pues en cuanto a lo que es la película en sí, yo creo que es una película, como decía, pues más puramente comercial, pero que bueno, intenta recrear lo que es la crudeza de la batalla de Stalingrado, una de las batallas más duras de toda la guerra. ¿Me estabas enseñando el libro, Javi? ¿O ahora voy, perdóname, que cuéntanos. No, como decía, porque tiene un poquito. Si nos intenta dar una imagen más suave sobre lo que fue la crudeza de la batalla, o sea, por ejemplo, para conocer un poquito lo que fue la crudeza de esta batalla, yo recomiendo más la versión alemana, la película de Stalingrado del 93. Y bueno, pues poco más decir Enemigo a las puertas. Yo la verdad que es una película que la recomiendo sobre todo por eso, porque contribuyó junto con Salvar al Soldado Ryan a relanzar un poquito el género bélico de la Segunda Guerra Mundial. Además, es una película que tuvo un gran presupuesto. De hecho, no sé si todavía lo sigue siendo. En su momento fue la película europea más cara. Yo creo que lo sigue siendo. Aunque bueno, no sé si luego ahora, precisamente que hablábamos antes, sí llegó a tener, pero bueno, Prenda fue uno de los grandes proyectos del cine europeo de comienzos del siglo XX, que nada tiene que envidiar a las grandes producciones de Hollywood, o sea. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar. Yo sí que quiero comentar una cosa, porque hablando de esto, de esta película y del Salvar al Soldado Ryan, aquí tengo un libro, hemos entrevistado a los autores, somos Historicus, Descubre al historiador que llevas dentro. Es un libro de Ad Absurdum, de estos tres historiadores de Murcia, que ahora están metidos en el condensador de flujo. No sé si conocéis, ¿no?, a estos Ad Absurdum. Bueno, escriben, son divulgadores. Y hay una cosa muy interesante a raíz de esto. Nos dice: el Instituto Francés de Opinión Pública realiza un estudio sobre la Segunda Guerra Mundial desde hace varias décadas. Desde 1945 ha preguntado a los franceses qué país consideraban que había contribuido en mayor medida a la derrota de Alemania en 1945. Pues una encuesta que ha ido haciendo, ¿no? En 1945 el 57% de los encuestados creía que era la Unión Soviética la que más había hecho por la derrota alemana, mientras que solamente el 20% de los encuestados creía que era mérito de Estados Unidos. Dicen, del Reino Unido ya ni hablamos. Sin embargo, en 2004 era justo lo contrario. El 58% creía que el mérito era de Estados Unidos, mientras que el 20% creía que era de la Unión Soviética. Casi, bueno, o sea, que fijaos la diferencia, ¿no? Cómo han cambiado y cómo ha influido. La magia del cine, completamente. Tú, por ejemplo, si te pones a analizar la Segunda Guerra Mundial, el teatro de operaciones predilecto de los Estados Unidos, que es donde tenían sus mayores intereses, no era Europa, era el Pacífico.
que fue además donde llevó la mayor parte de sus recursos militares. Se fueron al Pacífico, no a Europa. Sin restarle importancia o mérito al papel de los soldados americanos que combatieron que desembarcaron en Sicilia, en Normandía, británicos, franceses, los que tras la caída de Francia, los únicos que les plantaron cara o que llevaron el peso del combate contra los alemanes fueron Gran Bretaña por un lado y sobre todo la Unión Soviética. O sea, no hay que olvidar eso, que el teatro bélico predilecto de los Estados Unidos era el Pacífico. Su enemigo primordial era Japón. O sea, Total. Lo que hace el cine, amigos, lo que hace el cine, como habéis dicho. ¿Qué más nos queda en el tintero, chicos? ¿Alguna cosita más queréis comentar? Tomás, ¿sí? ¿Algo tienes ahí, Aitor? Yo tenía una peli de contemporánea también, si queréis. Perfecto, sí, por supuesto. Sí. Una también poco conocida, creo. De hecho, yo me la crucé por casualidad hace no mucho. Bueno, la película es relativamente reciente, de 2017. Es una película francesa, traducida como Nos vemos allí arriba, que está ambientada en los años, bueno, está basada en una novela, pero bueno, sí que se basa en un panorama histórico real. Está ambientada en la Francia de los años 20 y cuenta la historia de dos veteranos de la Primera Guerra Mundial, que además uno de ellos ha quedado muy tocado por la guerra, tiene la cara completamente destrozada. Sí, pero es ilustrador y se va creando como máscaras a lo largo de la película según su estado de ánimo y demás. Y el otro es un contable, es un burócrata, ¿no? Entonces se da la situación de que, bueno, ambos acaban en la absoluta... están en la miseria, como muchos de los veteranos de aquel momento, con los problemas de salud que traía, etcétera. Pero de repente ven el filón para buscarse la vida, que es, no estoy estripando nada, es el inicio del planteamiento de la película, que es no vender estatuas, sino timar con estatuas. Y es porque en aquel momento en Francia hay como una fiebre por levantar monumentos funerarios a los caídos por la Primera Guerra Mundial. En cada cementerio, en cada plaza de cada pueblo y cada ciudad de Francia se levantaban monumentos a los caídos. Habría una enorme cantidad de dinero del gobierno destinado a estos monumentos, a esta propaganda de alguna manera del vencedor. Entonces ellos deciden aprovecharse de ello, como es el ilustrador y el otro es contable. El ilustrador hace como un álbum, como un portfolio, ¿no?, para vender diseños de estatuas, van ofreciendo a las administraciones, cobran anticipos, pero nunca hacen las estatuas porque tampoco tienen dinero para hacerlas ni ninguna intención, ¿no? Entonces, el planteamiento ya de por sí me pareció súper interesante porque, claro, plantea algo que además ahora está muy de actualidad, ¿no? El significado de las estatuas, de los monumentos públicos respecto a las grandes gestas bélicas y demás. Y habla de, bueno, la hipocresía del gobierno que se desentiende de sus veteranos, pero levanta monumentos para celebrar la victoria o para celebrar a los caídos. Hay situaciones muy dramáticas en los conocidos y familiares de estos dos personajes, ¿no? Respecto a eso. Y bueno, pues eso, esa hipocresía del monumento público y lo que significa en un momento determinado, cómo se utiliza políticamente y cómo estos dos personajes juegan con ese juego político en su favor, ¿no? Aparte, es una película estéticamente es preciosa, está muy cuidada, muy francesa, muy en la línea de la estética esta de Amélie y demás, o de otra película de la Primera Guerra Mundial, del director de Amélie, Largo Domingo de Noviazgo, que es esta estética como preciosista, súper cuidada, ¿no? Juego con los colores, con las texturas de principios del siglo. Y me pareció una película muy bonita, muy bien hecha y que trata un tema interesante que va más allá de la batalla en sí, sino las consecuencias. Sí, yo, por ejemplo, mira, enlazando ahora brevemente simplemente esta la he visto en la 2.
y me ha marcado esta película. Porque esta es la del padre, creo. O sea, esta la he visto en la 2 y la verdad es que sí. Hay que verla, ¿eh? Hay que verla, sí, sí. Perdóname, Víctor, ¿eh? Sí, no, yo sí me la apunto para verla porque o sea, la conocía, había oído hablar está de ella, muy bien. pero no la había visto. Y nada, quería añadir una cosa de lo que había dicho Tomás, de este cine francés que crítico con la propia sociedad francesa, con los políticos franceses, y al decir eso me he acordado de una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, película francesa, que se llama Indígenas, que nos cuenta la historia del papel de los soldados franceses de las colonias africanas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y un poco pues también es una película muy crítica con lo que se hizo con ellos después de la guerra, ¿no? No fueron considerados prácticamente ni como veteranos, ni tenían derecho a pensiones, ni nada. Entonces fue un cine francés muy, muy crítico, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por remarcarlo por lo que había comentado Tomás. Mira, esa me la apunto porque esa no me conozco Sí, yo. efectivamente, yo tampoco. Qué bueno. ¿Tenéis alguna película más, alguna serie más en el tintero? ¿O aquí quedan todas las pelis y series que vamos a comentar? Que son bastantes. No sé si queréis Yo os comentar voy a algo más. recomendar un par, si me dejáis, Claro, brevemente. claro. Ya que habéis hablado de 2 películas, pues voy a hablar de 2 series que a mí, por diferentes motivos, me parecen apasionantes. La primera es, que esa ya se lo he comentado a Víctor alguna vez, 37 días, que narra justo los acontecimientos que suceden desde el 28 de junio de 1914, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, hasta el 4 de agosto, que estalla la Primera Guerra Mundial. Que la verdad que desde el punto de vista de la diplomacia a nivel europeo, pues es un juego de, bueno, pues cómo se va descomponiendo un poco el sistema napoleónico que había imperado hasta entonces durante casi un siglo y cómo pues se va imponiendo esa idea de guerra en el continente europeo. La verdad que es apasionante. Está hecha por la BBC en 2014 y os la recomiendo porque te da otra visión, ¿no?, de lo que al final es eso, el juego de la alta política europea. Y luego voy a terminar con una serie japonesa, que el título en japonés no me atrevo a pronunciarlo, que se llama Las nubes sobre la colina, que narra en 13 episodios y 3 temporadas los acontecimientos desde la perspectiva de 3 figuras diferentes, 2 militares, una del ejército de tierra, otra de la marina, y el tercero es un poeta japonés que desde la ciudad de Matsuyama, que está allí en una de las islas del Japón, pues narra lo que los diversos avatares, desde su juventud hasta su adultez, de lo que se denomina la restauración Meiji en Japón, que es un periodo de cambios brutal, ¿no? En 20 años Japón pasa de ser una sociedad feudal a ser una sociedad totalmente o prácticamente europeizada, ¿no? Y no solo eso, sino que adquiere una de las 3 marinas de guerra más importantes del momento y es capaz de imponerse militarmente a una potencia mundial como es el Imperio Ruso, que la consecuencia de eso es una de las consecuencias es la revolución que posteriormente acaece en Rusia, que bueno, todos sabemos cómo termina. Y la verdad que es una serie, a mí me encantó porque narra muchísimas cuestiones desde el punto de vista de la transformación social que sufre Japón, a luego ya, así como es mi caso, te gusta lo que sucede desde el punto de vista militar en China, las relaciones con Estados Unidos, con las diversas potencias europeas, cómo va jugando Japón, ¿no?, en un equilibrio para convertirse en uno de los principales poderes, bueno, ya no de Asia, sino a nivel mundial, ¿no? Y la verdad que por ejemplo, desde nuestro punto de vista histórico, narra un conflicto tabú como es la guerra hispanoamericana del 98, ¿no? Y de hecho se ve como la marina japonesa, concretamente de la batalla de La Habana y luego de la batalla de Cavite, son 2 batallas navales de ese conflicto, gana Estados Unidos, por supuesto, aprenden desde el punto de vista de las tácticas militares y utilizan ciertas lecciones para imponerse a la marina rusa, ¿no?, posteriormente. La verdad que es una serie muy bien hecha
muy bien conseguida y la verdad que yo os la recomiendo porque vais a aprender, aparte de disfrutar, vais a aprender viéndola y es que al final nos venden el siglo XIX como desde una perspectiva europeocentrista y en Europa en el siglo XIX pasa relativamente poco, donde se corta el bacalao es en Asia y en África, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la colonización, que es un fenómeno trascendental, no sé, ¿conocéis alguna película? Porque que narre eso, ¿no? No, está bien que lo digas, porque es verdad que hemos hecho una sección bien eurocentrista, o sea, todo en torno a Europa o europeos. Bueno, en tu caso nos has aportado una perspectiva, ¿no? Pero no lo digo por nosotros, sino al final nosotros hacemos quizás un poco lo que hay, ¿no? Pero es que es para reflexionar también, ¿no? De qué se refleja, ¿no? Europa, pues bueno, pues en Europa pasan cosas, pero hay en otros lugares del mundo que pasan cosas mucho más importantes, ¿no? En esos momentos. Desde luego, fíjate que Rubén Almarza, que ha estado con nosotros esta tarde en la mesa de libros, que tiene 3 libros de Japón, de Corea y de China, ¿no? Y también hemos reflexionado con él sobre este tema del eurocentrismo, que al final se refleja en todo. Y nos vemos empapados de esto, a veces sin quererlo o no, sin pensarlo. Totalmente, sí. Desde luego, quedan 10 minutos para las 12 de la noche. Madre mía. A ver, no hay que estar hasta las 12, sino que... Hay que apurar. Hay que aguantar aquí numantinamente. Bueno, pues vamos a ya poner un poco el broche final y el cierre. La verdad es que 10 años dan para muchísimo. Yo creo que hay mucha gente que no me conoce sin el café de la lluvia, por así decirlo, y mucha gente seguramente que a vosotros no os conoce tampoco sin saber que antes de colaborar con el Café de la Lluvia o ser familia de café, parte del Café de la Lluvia, ¿no? ¿Qué supone, ¿no? para vosotros o qué pensáis honestamente que es el Café de la Lluvia, que estáis y qué supone, ¿no? ¿Qué supone? Y bueno, a lo mejor esta es la parte más emotiva incluso, bueno, y también puede ser crítica, cuidado, que dices, esto tal, no, pero ¿qué os supone el Café de la Lluvia y cómo lo veis? ¿Cómo veis el proyecto? Bueno, yo lo primero decir, 10 años, o sea, me parece que fue ayer cuando íbamos a Radio Carcoma, que bueno, era más reunirnos unos colegas a charlar de lo que nos apeteciera, a tomar luego unas cervecitas y a disfrutar, sí. ¿No? O sea, que fíjate lo que 25 añitos teníamos, 24 y todo, o sea, es que éramos, vamos, unos yogurines. ¿Qué representa para mí el Café de la Lluvia? Pues mira, yo creo que en su momento, estamos hablando de, hoy en día el tema de los podcasts y tal es algo pues muy extendido, pero bueno, y hace 10 años pues era algo que aquí en España estaba un poquito comenzando, ¿no? Y hablar sobre todo además de temas de los que hablábamos aquí, temas puramente culturales, más sobre todo nosotros al principio pues muy centrados en el tema de la historia y todo esto pues era algo pues, bastante novedoso, ¿no? Y a mí personalmente pues me parecía un rincón en el que pues oye, pues podríamos hablar de estas cosas de un modo no tan, digamos, no tan académico como se puede hablar pues en un congreso, en una charla, etcétera, ¿no? Sino de una manera más coloquial, más distendida, pues eso, encima pues también rodeado de amigos, ¿no? Entonces pues en su momento digo, una gran sorpresa cuando nos dijiste que te lanzabas aquellas cosas que decíamos, este tío está loco. Y nada, pues la verdad que 10 años pues viniendo aquí de vez en cuando, pues algo que siempre me hace ilusión. Desde el primer día hasta hoy, o sea. Qué bueno. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo como lo has planteado. O sea, la imagen que yo tengo desde aquel momento, que era, bueno, pues eso, un proyecto tuyo así de aficionado a la radio y que querías tú hacer radio y con esa ilusión de voy a hacer radio, aunque fuera en una emisora estable, ahí chiquitita en un garaje. Bueno, un antiguo locutorio, ¿no? Un antiguo locutorio. Yo creo que un garaje o sí, algo así. Pero sí, en el Carmen. O sea, de aquello, ¿no? Que, bueno, pensamos, joder, pues sí, una afición que tiene
este zumbado y que no va a ir más allá seguramente, pero bueno, que está muy bien para quedar entre nosotros, beber cervezas y reírnos un rato, ¿no? Si pensamos en eso, lo que ha crecido esto es impresionante. O sea, 10 años se me hacen poco para lo que has convertido esto en este tiempo. O sea, de convertirlo en un portal cultural con artículos, con streaming en directo, con podcast. Es impresionante, tío. Y el empeño que has puesto en ello y tal dice mucho en tu favor de que, bueno, pues no era una simple afición, una tontería de un zumbado, sino que joder, es algo por lo que apostaste y por lo que creías que merecía la pena y has hecho crecer de una forma impresionante. Y en un mundo en el que ahora sí que hay podcast, porque entonces no lo había, pero en un mundo en que ahora hay podcast y hay de todo y es un mare magnum brutal, el presentar algo que tiene un sentido, que es hacer cosas pensadas, reposadas, críticas, reflexivas. Creo que eso es un poco hasta revolucionario ahora mismo en el mundo en el que estamos, de lo inmediato, lo visual y lo superficial. Y durará, claro que durará, tomará otros caminos seguramente como lo ha tomado hasta ahora y creo que merece la pena. Creo que merece la pena seguir apoyándolo y seguir felicitándote según pasen los años. Jolín, a mí me habéis puesto la tesitura más difícil que es cerrar, ¿no? Pues mira, si quisiéramos ponerlo en términos cinematográficos, y aunque bueno, el título puede ser algo controvertido por lo que supone y quién lo hizo y cuándo, podríamos bautizarlo como el triunfo de la voluntad. Porque realmente, Javier, desde que yo te conozco, que es poco más de una década, soy de esos que, bueno, casi no te conozco sin el café. Creo que desde ese momento siempre has tenido esta inquietud por construir algo primero cercano y muy humano, que al final es la esencia del proyecto, ¿no? Estamos hablando de humanidades, de difusión, Creo que esa esencia lo mantiene desde el minuto cero hasta hoy y han pasado 10 años, pues hemos cambiado la cerveza por agua, algunos nos hemos puesto ya bata, nos han crecido canas, hemos vivido pues múltiples avatares. Al final la vida, 10 años es mucho tiempo, ¿no? Y a pesar de que el café mantiene esas esencias sencillas del principio, pues has sabido adaptarte a lo que tanto la audiencia como los nuevos tiempos van demandando. También ha sido un reto exigente para ti, lo sabemos bien los que estamos aquí apoyándote. Y la verdad que ha sido bueno, para mí siempre ha sido un punto de encuentro con amigos, con gente interesante a la que conocer, que aportan, un medio que siempre aprendes. Y bueno, la verdad que simplemente, aunque nos hayas involucrado, eso es mérito tuyo, creo que hay que atribuírtelo. Felicitarte públicamente por ello. Ojalá que pueda haber muchos más años y muchas más temporadas y que podamos seguir compartiéndolo contigo, claro que sí. No sé qué decir. Muchas gracias y... Será la primera vez en 10 años que no sabes qué decir. No, de verdad, muchas gracias por las palabras y por el apoyo también que hacéis, tanto colaborando como apoyando el proyecto en sí también, como socios, y la verdad es que, de verdad, muchísimas gracias a todos. La verdad es que 10 años, y se dice pronto. Y por culpa de esto estuve como técnico de comunicación en un proyecto de la Autónoma, porque fue esto mi apertura. Oye, estoy haciendo un proyecto y yo creo que me cogieron por eso en aquel momento y estoy estudiando periodismo ahora, ¿no? Después de tantas cosas, en tercero estoy. O sea que, y fijaos, ¿no? 35 años son los que tengo, ¿no? Pero sí, esto es una locura. Yo lo digo, es una locura. Y que siga la locura y que nos sigamos adaptando a los nuevos tiempos. Y bueno, aquí estamos. Sois también, vosotros sois Café de la Lluvia, Javi, Antonio, Miguel son Café de la Lluvia, Aroa es Café de la Lluvia, por supuestísimo, y mucha gente que participa es Café de la Lluvia, pero vosotros sois los históricos también, y lleváis toda la vida y estáis viendo la evolución de este proyecto. Y muchas gracias por la compañía que hacéis, porque
es verdad que si no, sería muy difícil hacer esto. Es que no, o sea, no podríamos hacer un Café de la Lluvia sin Butaca 5, sin Desde la General u otros temas, o sin tomar su cementerio de iconos. Es que no lo concibo así. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Seguimos, aquí seguimos. O sea, esto sigue. No sé si esto al final, como el sueño que tengo es montar la radio diaria, una emisora, ¿no? de esta índole, saldrá o no saldrá, pero esto de algún modo estará. Mientras me queden fuerzas, esto estará. Y nada más, mira, nos dice Nosy Ross que lo bueno que tiene Café de la Lluvia es que años después esa sensación de cercanía, de debate, de colegueo sigue presente. Y lo digo yo que soy recién llegado, que lo conozco desde hace poco en perspectiva a esa trayectoria. Pues mira, ahí está Nosy Ross, que la verdad es que nos está dando también un apoyo impresionante desde que ha llegado, ¿eh? Ha llegado hace poco y ya está ahí dándolo todo. O sea que muchísimas gracias. Madre mía. Y nos quedan un minuto, ¿eh? Cuidado. Un minuto. Ya para... Llegamos a las 12 horas, nos dice Aroa, la pobre también que está ahí. Oye, gracias a todas las personas que están aguantando aquí hasta las 12. Ya son las 12, vamos a aguantar un par de minutos más para eso del típico tontería, ¿no? De cuidado que... Y así hacemos en Twitch 2 horas. Me dicen que la gata se ha vuelto loca. Va, es increíble. Y ya me toca hacer trabajo de la universidad, no os digo más. Y tengo partido de fútbol, Aitor, tengo partido de fútbol. Ya que estoy volviendo a jugar al fútbol, ya estamos jugando, en la Liga Municipal, Aitor. Fíjate lo que te digo. No, sí. Olin, ¿qué tal va? Espero que mejor que nosotros, porque... Sí, bueno, primero hemos palmado por un gol, pero bueno, ahí estamos. Pues nada más. Pelusa, por favor, ven aquí. Es que si no quiere venir, no viene. Pelusa. Está juguetona. Muchísimas gracias, de verdad, chicos, por estar y por todo, de verdad. Se os quiere mucho. Tenemos, no sé cómo lo veremos ni cuándo, pero bueno, porque bueno, estamos todos aquí dispersos, pero en fin, a ver qué va saliendo, chicos. Que vaya fenomenal y bueno, vamos hablando. Ahora ya hago yo la despedida después, pero bueno, me despido de vosotros, ¿vale? Igualmente. Bueno, Javi, Fuerte abrazo. Un abrazo muy enorme, chicos. Enhorabuena, tío. Gracias, chicos, gracias. Adiós.